cuenta que sería muy bueno empezar con María Inés Abella, ¿no? A quien habíamos leído con mucha atención, una persona que nos había sorprendido mucho por el nivel de sus narraciones y que ya tenía un material, digamos, bueno en calidad y en cantidad, y decidimos que se podía arrancar por este libro, y bueno, que hoy afortunadamente lo estamos presentando, ¿no? Bueno, es un poco para darles un poco un pantallazo de cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, el taller ha crecido mucho, estamos muy satisfechos con eso. Lo único que no garantizamos es que por venir al taller escriban como Inés, ¿no? Eso no está en la propuesta, ¿no? Bueno, es un poco para presentar un poco el contexto, ¿no?, en el cual Inés llega a publicar su primer libro, ¿no? Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de ella, ¿no? Como tallerista y como escritora, ¿no? Yo también quiero hablar. No, prometo que como escribana de eso no voy a hablar. Bueno, una cosa que, digamos, con Inés en realidad nos conocemos más por mail que personalmente, ¿no? Nos vimos una vez, esta es la segunda vez que nos vemos, pero creo que tenemos una relación muy linda, muy abierta, muy franca, ¿no? Y bueno, es una persona muy abierta justamente, ¿no? Con muchas ganas de aprender. Todo lo que tenga que ver con técnica de escritura, ella se apunta. Siempre deseando que le mandemos la propuesta, la persona que siempre nos escribe, entre comillas, exigiéndonos, sí, bueno, ¿qué pasó? Que la propuesta no llega, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, o sea, eso creo que es una cualidad muy linda en un escritor, en general, digo, en un ser humano, ¿no? Esa ganas de querer aprender, pero en un escritor particularmente, eso de querer ir un paso más allá siempre está bueno, ¿no? Bueno, y un aspecto que quería destacar de ella es la facilidad, ¿no?, con la que teje sus textos, ¿no? Es algo que a mí, personalmente, como escritor, me sorprende mucho, porque, por ejemplo, en mi caso, no es así, ¿no? O sea, yo trato cuando... lo mío es una lucha con los textos. Y veo que, por ejemplo, que Inés le mandamos una propuesta, por ejemplo, y a veces me escribe, abro el mail y me pone, como no podía dormir, estaba con un poco de insomnio, ya te mando es decir, que en 4 o 5 horas elaboró un texto y ya lo mandó, y un texto de buen nivel, ¿no? Eso me parece un poco asombroso, ese aspecto de su creatividad, ¿no? Bueno, otra cosa que se nota, digamos, en Inés, apenas uno se mete en sus textos, es que se trata de una persona que ha leído muchísimo, ¿no? O sea, tampoco hemos hablado mucho de eso, pero es una cosa que se nota, ¿no? Bueno, y aquí esto me hace pensar un poco en una frase de Borges, ¿no?, que decía algo así como que él se sentía más orgulloso de las páginas leídas que de las escritas. Y bueno, si lo decía Borges, creo que habrá que creerlo, ¿no? Digo, y en María Inés creo que hay algo de eso, ¿no? Como que ella es una lectora, digamos, que ha decidido escribir a partir justamente de un gran caudal de lecturas, que eso creo que es fundamental, es muy importante. Muy difícil que un escritor que no tenga un gran bagaje de lectura pueda hacer un proceso tan rápido como el que hizo Inés, que, como yo decía en el prólogo, hace 1 año, 2 años ya ni se daba cuenta que adentro de ella había una escritora, ¿no? Bueno, en ese sentido, interesante, ¿no? Que una persona con ese número de lecturas, con ese bagaje de lecturas, haya, digamos, digerido todo eso y no se le note, o sea, una influencia demasiado evidente, ¿no? Cuando, bueno, es obvio que un escritor es, digamos, todas sus influencias filtradas a través de su sensibilidad, convertidas en un estilo propio. Eso es un escritor, digamos, en el sentido amplio de la palabra. Después nos podemos encontrar con gente que digamos, no ha podido
no ha podido disimular la influencia y en realidad termina imitando. Bueno, obviamente que ese no es el caso de Inés. Ella ha logrado un estilo propio, que es lo más difícil, ¿no? Lo más complejo para, digamos, poder uno mismo llegar a ser un escritor, ¿no? Y bueno, un poco en cuanto al estilo de eso, ¿no? Lo que sí es claro, a mi modo de ver, es que el valor, digamos, de su escritura tiene varios puntos, ¿no? Uno es que escribe técnicamente muy bien. Eso es lo básico, ¿no? Un escritor, lo primero es que escriba bien. Y en el caso de Inés, eso está perfectamente y totalmente resuelto, ¿no? Y bueno, y otro tema es, como decía anteriormente, la facilidad que tiene para tejer las historias, ¿no? Entonces, como que cumple con todo lo que un escritor debe, digamos, cumplir, es decir, la forma y el contenido, ¿no? Es un tipo de escritora que desde la primera línea logra atrapar y convencer al lector. Eso es otro tema, ¿no? También muy importante, como que es una necesidad en estos tiempos que corren, que de repente lamentablemente la televisión está ahí, ¿no? Acechando, poder atrapar al lector, ¿no? Porque si no, es muy probable que si no lo atrapamos en las primeras líneas, cierre el libro y lamentablemente se ponga a ver algún programa no muy deseable, ¿no? Bueno, en el caso de Inés, otro punto a favor, ¿no? Porque cualquiera que pueda ver este libro se va a dar cuenta que cualquiera de las historias de ella, desde un principio, nos atrapa, ¿no? Nos convence. Bueno, y solo por esto, como decía, ya podemos decir, solo por todo esto que he resumido, podemos decir que estamos ante una escritora, ¿no? Con todo, en el sentido amplio que esa palabra significa, ¿no? Bueno, le decía un poco que no sé cuáles son sus influencias, ¿no? Pues no le hemos hablado. Y bueno, y cuidado con eso también, ¿no? Porque a veces muchas veces se da que ni el propio escritor lo tiene claro, ¿no? Muchas veces el tema uno ha leído tanto de repente que es muy difícil a veces racionalizar cuáles son sus influencias. Muchas veces son procesos subterráneos, ¿no? Que tienen más que ver con el subconsciente que con una elección personal, de decir, bueno, quiero tomar esto de tal escritor o tal cosa de otro, ¿no? Aunque técnicamente es posible, pero no totalmente, ¿no? Siempre hay cosas que a uno se le van colando en la forma de escribir, que uno no las tiene claras de dónde vienen, ¿no? Y bueno, creo que yo hubiera que clasificarla, Inés, dentro de la literatura uruguaya, porque, ojo, yo lo puse en el prólogo, yo creo que estamos ante una escritora que ya tiene algunos cuentos que realmente son para integrar antologías, ¿no? Cuentos, por ejemplo, como La carretera, tal vez algunos ya lo leyeron, que es un cuento realmente perfecto, ¿no? Y bueno, como decía, ¿no? Si hubiera que clasificarla, Inés, desde mi punto de vista, creo que encajaría en lo que se ha denominado como los raros, ¿no? O sea, es un grupo de escritores que tienen como característica en común que producen un extrañamiento en sus textos, sin llegar, o sea, un clima que inquieta al lector, pero sin llegar a meterse en el terreno, o por lo menos claramente en el terreno de lo fantástico, ¿no? Voy a dar algunos nombres de este grupo para que vean que son realmente escritores de peso, ¿no? Por ejemplo, Feliberto Hernández, ¿no? O sea, un escritor que ya ha llegado a los programas de secundaria, por ejemplo. Y en mis gustos personales, por lo menos, creo que uno de los 3 o 4 escritores más importantes que ha dado el país, ¿no? Bueno, también podemos hablar de L.S. Garini, ¿no? Un escritor que en realidad se llama Urdagarín, pero toma ese seudónimo, L.S. Garini, que tal vez de todos los que voy a nombrar es el que a mí personalmente más me recuerda a Inés. Que después le quería preguntar si lo había leído, pero bueno, eso vamos a dejarlo para después, ¿no? Y bueno, podemos hablar de Rubén Dalva también, un escritor que
que fue un amigo personal mío, ya fallecido. Y bueno, por supuesto que en esta lista no puede faltar Mario Lebrero, ¿no? Un gran escritor uruguayo que ha tenido la desgracia de repente de muchos artistas, ¿no? De no ser leído en vida y bueno, y después de convertirse en un bestseller incluso en España después de fallecido, ¿no? Un gran escritor, pero un gran escritor uruguayo, Mario Lebrero. Bueno, y un poco para ir terminando, decirles que bueno, que más allá de ese extrañamiento que producen esos escritores y en los cuales incluyo a Inés Abella, hay otros aspectos que me gustaría destacar de su obra, ¿no? Y uno que no quiero dejar pasar es el humor, ¿no? Un humor que para los que lean este libro se van a dar cuenta que no aparece demasiado visible, pero está. Es como, yo digo que el humor en la literatura, en los cuentos de Marines, es como un barniz que cubre el texto, ¿no? Algo que, digamos, que está, pero no se lo ve, ¿no? Y bueno, y así podría nombrar otros aspectos de su narrativa, pero no quiero extenderme mucho. Y bueno, para terminar un poco me gustaría leerles el prólogo que escribí que ese es otro honor que me hizo Marines de permitirme escribir este prólogo, ¿no? Bueno, lo que ponía era esto. Hasta un tiempo atrás, Inés Abella no era escritora, o más bien no sabía que lo era. Y sin embargo, estos cuentos sin domicilio la meten de lleno en el panorama actual de la narrativa uruguaya. Cuentos de un gran dinamismo, tanto en sus movimientos más visibles como desde los lugares donde el lector puede llegar a creer que jamás se saldrá de allí, en los que permanentemente suceden cosas, como debe ser cuando se comparte una historia. Una visión personal y un estilo reconocible caracterizan a esta narradora que escribe por puro placer, sin libro propio hasta hoy, y a la que le cuesta reconocerse como tal. De gran potencialidad y valor, los distintos cuentos que forman este conjunto van armando una especie de mecanismo en el que todas las piezas encajan a la perfección. Relatos en general breves que buscan y encuentran ángulos diferentes para una realidad que en apariencia se asemeja a la de todos los días, pero que no deja de inquietarnos a medida que nos introducimos en ellos. Textos que alcanzan, como en el caso de La carretera, el cuento del que les hablaba, un nivel que bien merecería ser incluido en una antología del cuento uruguayo de estas 2 décadas del siglo. Los invito a bucear en este libro que, pese a lo que puede dejar entrever su título, ha declarado como domicilio ese lugar mágico donde se distingue a las claras la buena literatura. Bueno, era un poco esto lo que quería compartir. Bueno, agradecerles a todos de nuevo y felicitar a Inés por este libro y bueno, y que me perdonen por acá, pero ojalá que sea el primero de una larga cadena de libros, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, y ahora estaría bueno, aunque fuera breve, unas palabras de la autora, ¿no? Bueno, la perdonamos entonces por eso. ¿Hagamos el cuento? Bueno, vamos a pasar entonces a la parte, digamos, de un cuento que tenemos grabado de Inés, ¿no? Gracias, gracias.